Buenas noches de nuevo, bienvenidos a su taller de historia. Me da mucho gusto saludarles en este ya 10º mes del año de octubre. Pues como si nada está pasando el mes, ya estamos a 10 de octubre. Como si nada, ya casi estamos a la mitad, ya el año se está yendo. Espero que a todos les haya ido muy bien. Nos falta todavía un poquito más de 2 meses, pero pues un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a su taller. Un saludo a los miembros del Yucatán Country por esta promoción que hacen de la historia, la verdadera historia de México en este tema, que ha resultado largo, pero que ha sido creo que muy llamativo para muchos de ustedes, que es la revolución y la contrarrevolución, y que estamos ya a punto de terminar con el maximato, ¿no? Ya el maximato está llegando a su final, y con el final del maximato, la revolución, en el sentido como lo hemos estudiado, termina para entrar a otro tema que tal vez ya lo dejemos para mejor ocasión, que sería la revolución institucionalizada. Pero saludos a todos, en verdad, a la Ciudad de México, que constantemente nos manda saludos, a todos los amigos de la Ciudad de México, de Guadalajara, precisamente de esa ciudad también tan histórica, tan hermosa, que ha tenido partes importantes en la historia de México en todas las etapas. En la etapa de la independencia, pues ahí estuvo Hidalgo; en la etapa de la reforma estuvo Benito Juárez por ahí; en la etapa de los cristeros, obviamente una ciudad netamente religiosa, católica. Un saludo a la ciudad de Guadalajara, un saludo también a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, también muy, muy bonita ciudad Cerdán. Saludos también a Mazatlán, Sinaloa, a Puerto Vallarta, a Tamaulipas, al estado de Aguascalientes, que nos escribe también, Zacatecas, Coahuila, mis amigos de Coahuila, un gran abrazo, mis amigos de Coahuila, a la frontera norte de México, Baja California, un abrazo muy caluroso a todos ustedes, el estado de Guerrero, en el sur de nuestro país, y obviamente a los amigos de Yucatán, de Quintana Roo, Campeche, que también nos ve, en el caso de Yucatán, Mérida, Valladolid. Un abrazo a todos ustedes. Y en el extranjero, desde luego, alguien que siempre manda sus mensajes, Camarillo, California. Un abrazo realmente fraternal a California. Un abrazo también muy fuerte a Toronto, a Montreal. También abrazo a los hermanos sudamericanos. Y desde luego a todos aquellos que nos escriben desde Europa, o inclusive desde Oceanía. Hay quienes nos han escrito desde Australia. Bien, pues les agradezco mucho su atención, y hoy vamos a continuar con este tema en donde estamos por así decir, es la cúspide, el cenit, ¿ok?, del maximato, ¿ok? Es el cenit del maximato, y es la cumbre total de Plutarco Elías Calles. Pero también empieza el declive. Como todo, hay una ley física que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Pues bien, vamos entonces a empezar a continuar. Nos quedamos la clase pasada, o el curso pasado, la transmisión pasada, como quieran llamarle, en el famoso grito de Guadalajara. ¿Qué fue ese grito de Guadalajara? Fue un cierre de campaña multitudinario, como los que va a empezar a acostumbrar a hacer el partido, en donde jalaba y acarreaba muchísima gente para que se viera una gran cantidad de gente que los apoyaba. Eso era lo que había que poner como imagen primeramente, y luego pues obviamente demostrar que toda esta gente votó por nosotros, por lo tanto ganamos. Bien. Pero lo importante no es esto, la cantidad de gente que haya llevado o dejado de llevar Calles o Cárdenas, sino el mensaje que se dio. El famoso grito que se llamó de Guadalajara, porque ahí se dio, y que probablemente por eso se escogió que fuera ahí. El grito no lo va a dar Cárdenas. O sea, no fue un grito, sino fue un mensaje que ni siquiera fue subliminal, fue descarado. El mensaje lo va a dar don Plutarco Elías Calles. Y el mensaje va a ser una especie de declaración de guerra, ya mucho más sutil, mucho más pensada,
contra lo que Calles siempre llamó el fanatismo. Como pasa o pasaba en todos los cierres de campaña, hay sus oradores. Habla el candidato, habla fulano, habla perengano, hablan todos. Y en este caso, todos hablaron. Obviamente, Cárdenas habló, pidió el voto, desde luego, que pues, no había gran oposición. Entonces, por lo tanto, pues era un hecho que iba a ganar. Ya no tenía el problema como lo tuvo don Pascual, que se le presentó una oposición y nada menos que Vasconcelos. Ahorita no, la cosa estaba mucho más tranquila. Pero cuando le toca el turno hablar al jefe máximo, Plutarco dice, o da un mensaje que puso, pues si no a temblar, sí, empezó a, hubo como un temor de lo que podía venir o lo que se avecinaba a venir con Cárdenas. Porque palabras más, palabras menos, don Plutarco dijo lo siguiente: vamos a continuar con la revolución. Y para que la revolución termine de triunfar y se consolide, tenemos que entrar en la mente de los niños y de los jóvenes. Porque los niños y los jóvenes no le pertenecen a sus padres, le pertenecen a la revolución. Y tienen que pensar como piensa la revolución. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es eso? El control del Estado, el control de las mentes, lo que se hace en las dictaduras, lo que por esos tiempos ya empezaba a hacer Hitler, lo que ya había hecho Mussolini en Italia, lo que ya había hecho Stalin en Rusia. Estamos hablando de una dictadura. Robarle la personalidad a los niños y a los jóvenes para que piensen cuadraditamente. Estaba preparando el camino para lo que luego serían los libros de texto. Estaba preparando el camino para los planes de estudio en donde se enseñaría lo que el Estado quiere que se enseñe y lo que el Estado quiere que aprendan los niños y los jóvenes. Fíjense qué grave está esto. Y que se está repitiendo de alguna u otra manera en la actualidad. Si bien para muchos, para la gente que estaba allá, ni lo tomó en cuenta, pero cuando se va a publicar, les decimos, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo que no nos pertenecen nuestros niños y nuestros jóvenes? O sea, ¿quiénes pertenecen al Estado? Así dice Hitler. Así dice Mussolini, que eran los que estaban de moda. Stalin. Estamos hablando del 34 ya. Hitler ya estaba en el poder. Hitler asumió el poder en el 33. Con esto cerraba campaña. ¿Y Cárdenas qué decía? Obviamente, pues Cárdenas no decía nada. Pero ya era algo que se iba a venir, o sea, que se veía venir. Era otra oleada de una persecución más gruesa. Sin embargo, por el momento, ahí quedó. Terminó la campaña, bien las elecciones, muy diferentes a las de hacía 4 años, en el 30, donde tuvo que haber realmente un movimiento, un fraude, porque hubo un opositor, pero de a caballo, por así decir, que era Vasconcelos. Aquí no hubo nadie, y por lo tanto transitó tranquilamente la elección, y en el 34 nadie podía argumentar como un fraude. Y fácilmente el Congreso da el triunfo al general Lázaro Cárdenas para un sexenio, el primero que habría en la historia de México, que empezaría a contar del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Bien. La toma de posesión. Aquí empiezan las cosas que
quizá muchos no se dieron cuenta y otros hoy al cabo del tiempo sí. El 1 de diciembre, Cárdenas va a tomar posesión donde antes tomaba posesión el presidente, que era la Cámara de Diputados. Es decir, la antigua, donde hoy está la Asamblea de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, o sea, en la calle Donceles, ese edificio que mandó construir Porfirio Díaz, específicamente para la Cámara. Allá. Y lo dice todavía, más que ahora es el edificio, es de la Asamblea Legislativa. Mucho tiempo estuvo cerrada. Cuando se pasaron a donde está el Congreso de la Unión, ya por la parte oriente, pues esa parte central quedó así. Bueno, pero obviamente ustedes entran y tiene toda la fachada y el interior porfiriano. Bueno, pero desde ahí hay algo que no podemos saber si don Plutarco lo tomó o no lo tomó en serio, o lo tomó o no lo tomó a mal. Pero quizá porque ya o Calles confiaba demasiado en Cárdenas, o simplemente lo quería demasiado que no se fijó. Pero él, más que nadie, debió haberse dado cuenta que en esos simbolismos había algo que no iba de acuerdo con la gente o con la mente de Calles. Lo primero que hace es que Cárdenas se presenta a la toma de posesión con lo que se llamaba antiguamente traje de calle. O sea, como todavía visten hoy muchos capitalinos, me refiero a ellos principalmente, cuando van a trabajar, de saco y corbata, pero no es el traje con el que vas a una boda. ¿Okay? Hasta Abelardo Rodríguez, que fue el último que había tomado posesión, los presidentes, incluyendo a Porfirio Díaz, cuando se vuelve ceremonioso, ya una ceremonia, y hay un protocolo para tomar posesión, todos los presidentes que habían tomado posesión, todos, con excepción de Victoriano Huerta, que fue de uniforme, pero fuera de él, todos los demás que habían tomado posesión, habían ido en frac, ni siquiera en smoking, en frac, traje de frac, corbata, traje de frac. Y así lo habían hecho todos. Porfirio Díaz, Madero, León de la Barra, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y el último, Abelardo Rodríguez. Era como parte del protocolo. Pero resulta que Cárdenas no fue así. Cárdenas fue como cualquier individuo que salía a la calle en la Ciudad de México en esa. Todavía hasta hoy, mucha gente en la Ciudad de México, por el clima y por pues, una capital importante, de las más grandes del mundo, pues mucha gente está de traje, sale a trabajar de traje o va de ciudad de traje, o sea, así se anda. Ya no tanto como antes, que era muchísimo más común verlo, pero aún así. Bueno, pues así salió él, y así llegó a la Cámara, y así tomó posesión, al grado tal que mucha gente acostumbrada le pide, ¿por qué fue así? ¿Por qué fue así? Inclusive algunos le empezaron a decir, es un piojo, es el piojo resucitado. Así le empezaron a decir. Eso es un signo, o era un signo, como para decir, yo voy a ser diferente. Si Calles lo entendió así o no, no lo podemos saber. Parece que lo quería mucho. Bueno, y le dijo, no, es una chamacada. Que siga así. Inmediatamente, como de costumbre, luego la rueda de prensa, donde presenta su gabinete. Y entonces es ahí donde viene la contradicción. Porque entonces el gabinete, todos, absolutamente todos, eran callistas. El gabinete se lo había puesto Calles, una vez más, Calles mandaba. Y tenía a Morones, tenía a Melchor Ortega, tenía a Luis de León. Y peor aún,
Calles le había puesto como secretario de Agricultura nada menos y nada más que a Tomás Garrido Canaval, un tipo que había creado el terror en Tabasco, que tenía su contingente de jóvenes llamados camisas rojas, que se dedicaban a matar católicos porque querían desfanatizar y que sembraban el terror en Villahermosa. Ya lo tenían como un loco en Tabasco. Tenía su avión particular vestido de rojo. A sus hijos les había agregado nombres. A su hijo, que se llamaba Lenin, por cierto, le puso Lenin Satanás. Y a su hija le puso Proserpina. O sea, ya el tipo estaba total. Él decía que iba a desfanatizar, pero lo tenían como un loco. Y Calles lo trae de Tabasco porque se había convertido en cacique de Tabasco. Así como Calles ya era un cacique, se había convertido en cacique de Tabasco. Él mandaba en Tabasco. Por eso Joseph Schlarman le llamó en su libro México, Tierra de Volcanes, le llamó el ridículo bufón de Tabasco. Pues Calles se lo impone a Cárdenas. Y cuando llega a México, causa estupor y ve a la prensa, porque llega en su avión rojo y llega con toda su planilla de camisas rojas. Y era el secretario de Recursos Hidráulicos. Y Cárdenas no dijo, esta boca es mía. La gente empezó a ponerse muy nerviosa. El grito de Guadalajara, y ahora sigue lo mismo. Es lo mismo. Cárdenas es igual a Abelardo, Abelardo igual a Pascual, Pascual igual a Emilio, y todos igual a Maximato. Y el Maximato igual a pelelismo. Tanto que la Vox Populi inventó una frase, que voy a decir una parte, porque pues obviamente no voy a lastimar ningún oído, pero que decía así, refiriéndose, más para que ustedes entiendan por qué dice así esta estrofa popular que se dio en ese entonces en la Ciudad de México, refiriéndose a Juárez y Díaz en primer lugar, a Madero y Carranza en segundo, ¿okay? Refiriéndose a Calles y Obregón en tercero, y la última parte de la estrofa se refería a Pascual y Rubio, y obviamente se refería a Cárdenas, porque así pensaron que iba a ser. La frase o el estribillo decía así: Oaxaca nos dio 2 caudillos, Sonora 2 caudillejos. No, perdón. Oaxaca nos dio 2 caudillos. Ok. ¿Cuál era la otra? Ay, ya no me acuerdo. Oaxaca nos dio dos caudillos. Sonora nos... Pero había una que decía, no me acuerdo cuál era el otro estado de que hablaba. Sonora nos dio 2 pillos y Michoacán 2... bueno, no me acuerdo. El hecho es que daban a entender que Lázaro Cárdenas era tan pelele como lo habían sido los anteriores. Por eso Vasconcelos, que en ese entonces aún estaba en Europa y supo todo esto, en su capítulo del pelelismo habla de 4 peleles. Cárdenas aún no había demostrado quién era, porque obviamente se refería a Emilio, a Pascual, a Abelardo y a Lázaro. Está totalmente... la mano del jefe máximo seguía. Ya me acordé la frase, perdón. Decía así: Oaxaca nos dio 2 caudillos, Coahuila 2 caudillejos, Sonora nos dio 2 pillos y Michoacán 2. Ese era el estribillo que se decía, porque en Michoacán había sido Pascual y Rubio y las Cárdenas eran de allá. Bueno, o sea, la gente estaba... Si había alguna esperanza por ser joven de Cárdenas, estaba demostrado que seguía... se doblegaba ante el jefe máximo. De hecho, los primeros días, entre el 1 y el 8 de diciembre que había tomado posesión,
Cárdenas iba tempranito a Cuernavaca a pedirle consejos a, a Plutarco. Y a diferencia de Abelardo, que Plutarco lo dejaba esperando horas, ¿okay? Cuando llegaba a Cárdenas, lo recibía y desayunaban juntos. Pero la gente lo sabía, ahí lo fue a ver, ahí está, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. No sabemos qué pensaba Cárdenas o si ya tenía un plan. Lo que sí va a provocar una especie de ruptura es lo que va a ocurrir en ese mes de diciembre, después de la Navidad de diciembre. Un acontecimiento sangriento que no hubiera querido Cárdenas y que mucho menos quería Calles ya. Pero era obvio esperar este acontecimiento con la llegada de Garrido al gabinete. Garrido, repito, era un tipo que ya había perdido la lucidez. Y cuando llegó a México pensó que estaba en su rancho o que estaba en Villahermosa. Y los camisas rojas en ese mes, porque él llegó como el 2 o 3 de diciembre, y esto ocurrió por ahí del 25, 26, no, 25 no, por ahí el 27 de diciembre. En ese mes, los camisas rojas, como si fuera Villahermosa, en donde ellos se imponían y todo el mundo tenía miedo, se andaban en la Ciudad de México. Se andaban, ¿okay? Empistolados, sus camisas rojas, metiendo miedo. Por lo general, en donde había iglesias, mentaban la madre a los católicos, sacaban su pistola y la gente huía, se metían al cine, ¿okay? Y en plena función, insultaban a los católicos, algunos perdían la paciencia, cállate tú, y balazos por todos lados, cosa que en la Ciudad de México no estaban acostumbrados a eso. O sea, sí es cierto, Calles era el que dominaba, pero ya una agresión de esa manera no lo podían. Y Cárdenas no calmaba a Tomás Garrido, porque además era amigo de Plutarco Elías Calles, más que de Lázaro, era de Plutarco Elías Calles. Los camisas rojas eran comandados por un joven tabasqueño, que, como son las cosas, para los que conocen, si alguien de Tabasco está viendo, no me dejará mentir, el joven tabasqueño, que era muy amigo de Garrido y que el que comandaba las fuerzas de los camisas rojas, se llamaba Carlos A. Madrazo, el papá de Rodolfo Madrazo. Así es, así está la cosa. Era el que comandaba las fuerzas. Que luego, 30 años después, Carlos A. Madrazo, ¿okay?, se va a rebelar por las corrupciones que tuvo el partido. Fue el primero en rebelarse del partido y que va a morir en circunstancias extrañas en un avionazo en Monterrey precisamente. Pues todos tenemos derecho a cambiar y a arrepentirnos. Y Carlos Madrazo pues ha quedado como un ícono de cambio, de reforma interna del partido, y que por eso se lo echaron. Y de Roberto mejor no hablo, pero vaya. Pero era él, estaba joven y era parte del grupo, o el líder del grupo de los camisas rojas. Bueno, hasta allí Cárdenas no dijo nada. Y Calles, ¿okay? Calles, una vez que tomó posesión, Calles puso el gabinete y se va a viajar a Europa. El segundo viaje que hace a Europa en el 34-35, que es el viaje donde está la fotografía que alguna vez les conté, que está en el archivo Museo Calles Torreblanca, donde Calles está en Berlín, ¿okay?, y hay una foto donde está con unos soldados nazis. Foto que nunca se ha publicado en ningún libro, pero que yo la vi, esa fotografía. O sea, Calles estaba en un plan fascista ya. Admiraba a Hitler y eso nadie lo puede negar. Bueno, pues en ese diciembre va a pasar un acontecimiento desgraciado, lamentable, trágico, en donde Cárdenas por fin va a levantar la voz, aprovechando que el jefe máximo no estaba. ¿Qué acontecimiento va a ser? Era un domingo, el primer domingo después de la Navidad del 34. Acababa de subir Lázaro, no tenía ni un mes. Y había una misa, bueno, todos los domingos hay misa. Esta tragedia se va a desarrollar en el bellísimo lugar de la Ciudad de México, muy hermoso hasta hoy, y más hermoso ahorita que lo han hecho
más turístico, por así decir, Coyoacán. Coyoacán. La iglesia de Coyoacán, que está en el centro, donde hoy ya es peatonal todo eso, se llama San Juan Bautista. Y había una misa, domingo familiar. Si ustedes han ido a Coyoacán los domingos, hoy en día, y siempre ha sido así, es un ambiente hermoso. Familias, venta de globos, venta de helados, y hoy más porque ya cerraron calles. Está cerca la casa de Frida hoy en día, okay, un poquito más lejana la casa de Trotsky, en fin, el mercado que está muy bonito, el mercado puedes ir a comer tranquilamente. Bueno, estoy hablando antes de la pandemia, fue la última vez que fui a Coyoacán, pero es un ambiente muy familiar. Se ponen allá la gente que vende antigüedades, hay una exhibición de cuadros que puedes comprar, cuadros muy bonitos, gente del arte, en fin, Coyoacán es Coyoacán. Además está remodelada la Casa de Cortés, que hoy día es la alcaldía de Coyoacán. En fin, está hermoso y se pasea simplemente con ver las casas, las callejuelas de Coyoacán, impresionante. Bueno, pues hagan algo por el estilo, pero hace casi 90 años. Era un domingo y la gente estaba allá, los globos con los niños, y la misa del mediodía, que estaba llena. En plena misa, de repente, empiezan a llegar al parque de Coyoacán, que está junto a la iglesia, los camisas rojas. Y se empiezan a poner enfrente de la iglesia y empiezan a molestar a los que entraban o salían de la iglesia. Casi en todas las iglesias, sobre todo las antiguas, se ponen vendedores que te venden que rosaritos, que te venden que medallitas, que estampitas. Y estos camisas rojas empiezan a tirar los puestos de estos vendedores. ¡Ah! ¡Fanatismo! Mientras la misa se daba. En un principio nadie se da cuenta porque estaban afuera, todos están viendo hacia allá, ni siquiera el padre. A pesar que el padre hoy en día podría ver lo que está pasando afuera, pero no se podía ver en ese entonces. ¿Por qué? Seguramente lo saben los más antiguos. Porque la misa se hacía todavía con el sistema tridentino. O sea, se daba de espaldas al público y de frente al altar. Entonces el sacerdote no veía la puerta, veía el altar y nadie la veía. Solo se volteaba el sacerdote para dar la misa y la bendición. Fuera de eso, el sacerdote estaba dando la misa hacia el altar. El padre, cuyo nombre no recuerdo en este momento, su apellido creo que era González, no recuerdo, cuando da la comunión y la gente se empieza a enfilar, se da cuenta que algo pasaba afuera. Y están tirando, y la gente como que, o sea, tirando cosas, y los individuos, y vean los camisas rojas, estaban muy visibles, eran camisas rojas, estaban muy visibles. Y cuando el padre termina de dar la comunión, se voltea de nuevo, termina, y se vuelve a voltear hacia el frente del público, o sea, hacia el frente de la puerta, y da la bendición, es cuando dice: hijos míos, afuera están los camisas rojas. Por favor, no les hagan caso. Están provocando un enfrentamiento. Váyanse a sus casas, no se queden en el parque. Váyanse a sus casas, agarren a sus hijos y váyanse directo a sus casas. No caigan en provocaciones. Que te iba a salir la gente, que era lo que esperaban los camisas rojas. Y entonces la gente empieza a salir, que era lo que esperaban los camisas rojas. Y cuando sale la gente, empiezan los camisas rojas a mentarles la madre. ¡Va, fanáticos! ¡Que vayan mucho a la yacenta! Empiezan a... Obviamente la mayoría, sobre todo los que tenían familia, agarran a sus hijos. Vámonos. Se empiezan a ir por los lados donde no estuvieran ellos. Pero siempre hay algún imprudente, alguien que se siente ofendido. ¿Quién sabe quién fue? Alguien que se siente ofendido porque ve que están destruidos, están empujando allá. ¡Tontos, brutos! ¿O qué fanáticos! Le empujaban a alguien. Y alguien responde: oigan, ¿ustedes qué les pasa, Pedro? ¿A ti qué te pasa? ¿Qué es lo que...? Oigan, respeten, que no respeto a nadie. Y entonces 3 o 4 se enfrentan a los camisas rojas y empiezan a empujarlos. ¡Fuera! Y es acá cuando
uno de ellos primero, y luego todos, que estaban armados, sacan las pistolas. ¿Y para qué les cuento? Disparan a matar. Y hay muertos y heridos. Entre ellos 2 niños, varios adultos. Fue terrible lo que ocurrió en el atrio de la iglesia, el atrio del parque. Hoy en día ya es paso, ya es peatonal todo eso. Que hicieron los camisas rojas de Garrido Canaval. ¿Cierto? La gente ofendida, ofendidísima, agarró un camisa roja y lo linchó. Lo mató, eso es cierto. Pero ya la sangre había corrido. Cuando Cárdenas no quería que pasara esto, pero no había tenido la fuerza, ni las agallas, ni la voluntad, ni el carácter para oponerse al jefe máximo. Este acontecimiento mancha el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Y con este acontecimiento termina el año 34. La prensa contra Cárdenas. El pueblo católico, de nuevo unido contra Cárdenas. Hay marchas que hace la resucitada ACJM, la Acción Católica Mexicana, la Acción Católica de la Juventud Mexicana, para pedir la salida de Garrido del gabinete. Y a ver si disparan contra nosotros. Y hay un movimiento para sacar a Garrido. Se sabe que Lázaro lo jaló. Le digo, Tomás, ¿qué estás haciendo? Nada, simplemente lo que tengo que hacer, acabar con el fanatismo, pero no así, Lázaro. Pero no así, Tomás. No, sí así, Lázaro, le dice. Sí así. La única manera de acabar con el catolicismo es, y dicen que hasta le hizo así a Cárdenas, es aplastando a los católicos. Como lo he hecho en Tabasco. Pero esto no es Tabasco, Tomás. Ya tiraste los monumentos católicos en Tabasco. Aquí ya tiraste la imagen de la Virgen de Guadalupe, que está a la salida de Cuernavaca. Eso no se hace, Tomás. Okay. Yo no soy católico, decía Cárdenas, pero hay que respetar la religión. La Revolución habla del laicismo, y lo que tú estás haciendo es ir contra eso. No, Lázaro, dice, y seguiré yendo contra ello. Mataron a uno de mis jóvenes. Los católicos son asesinos, pero porque tú disparaste primero, Tomás. Yo no estaba ahí. Pero, por favor, Tomás, que les decía, eso fue el diálogo. Ellos no hubieran disparado sin tu consentimiento, o al menos sin tu aprobación. ¿O acaso tú los has regañado al menos? No, dice, no, porque hicieron lo que tienen que hacer. Para eso están los camisas rojas, para acabar con el fanatismo en Tabasco, aquí o en la China. Hay un enfrentamiento entre Lázaro y Tomás. Claro, el gabinete callista hace causa común con Tomás Garrido. Y así empieza un año del 35, muy malo para Cárdenas. La prensa, el Universal, el Excelsior, le dicen cosas. Los movimientos, sobre todo en la Ciudad de México, las marchas que inclusive los estudiantes católicos de la Universidad Nacional Autónoma, ya era Autónoma de México, salen a caminar, en donde pedían fuera Garrido del gabinete, fuera. Y en este tramo estamos, cuando ya entrada la primavera del 35, regresa a México Plutarco Elías Calles, después de haber estado un buen tiempo ahí. Según parece, llegaba con un montón de cargamentos, llegaba con un montón de libros. Esta vez había viajado por Europa, pero había visitado más bien varias ciudades alemanas. Berlín, se sabe que visitó Berlín, Múnich, Bonn. Y es aquí donde, según las versiones, doña Hortensia lo niega siempre. Y el libro que les recomiendo sobre este tema, que se llama Yo fui Plutarco Elías Calles, escrito por su nieto, Alfredo Elías Calles, también lo niega. Dice que eso fue un invento creado por el cardenismo. Pero al menos esto es lo que se ha dicho y esto es lo que ha pasado a formar parte de la historia.
Y sí es cierto, en la época de Cárdenas se divulgó esto. Que entre los libros que trajo uno que había conseguido en español, que se llamaba, o se llama, Mi lucha, que creo que todos ustedes saben quién es el autor, Adolfo Hitler. Un libro que Hitler escribió precisamente en la cárcel, creo que de Múnich, cuando estuvo preso en los años 20, y ahí escribió el libro, única obra de Hitler. Pero ahí pone los ideales y la doctrina fascista, pero fascista desde el punto de vista nacionalsocialista. Y le recuerdo que Calles desde antes ya admiraba el nacionalsocialismo. Nada más que ahora, con este libro, que según se dice, se vuelve el libro de cabecera como su Biblia de Plutarco Elías Calles, lo va a leer y lo va a releer. Y si alguno de ustedes ha leído ese libro, pues hay que tener cuidado. Porque obviamente lo que dice es una locura, pero está tan bien dicho y tan bien escrito que el que no sabe o el que está medio así, como lo estaba ya Calles, lo puede creer. Lo puede creer y se convierte en antisemita, antijudío y pro-nacional socialista y pro... O sea, el libro hasta hace poco se vendía, yo lo vi en varios lugares, inclusive con unos comentarios y toda la cosa. Pero el libro existe. Hay mucha gente que lo tiene y no tiene nada de malo leerlo, nada más que hay que tener cuidado. Porque sí, es un libro especial, vamos a llamarlo así. Entonces Calles tenía ya ese libro. ¿Okay? Y regresa. Se va directo a Cuernavaca. Y ahí va a ser, estamos hablando de quizá marzo, abril del 35, cuando Cárdenas lo va a ver otra vez. Cárdenas seguía, no rompía el cordón umbilical para informarle todo lo que había pasado. ¿Qué sabemos de esa entrevista entre Lázaro Cárdenas y Calles del 35? Que Calles lo minimizó todo. No iba a tocar a Garrido, como tampoco iba a tocar a Morones, ni iba a tocar a nadie. Que de nuevo le estaban haciendo el feo a Cárdenas. Lo ninguneaban, como habían ninguneado a Abelardo, a Pascual y a Emilio. Todos iban a ver a Calles. De hecho, lo fueron a recibir con bombo y platillo al aeropuerto. Todos. O sea, estaba claro que al menos hasta ese momento, mediados del 35, Cárdenas tenía la apariencia de un pelele más y que el maximato seguía imperando aquí. Pero después de esa plática que tuvieron y que Cárdenas se atrevió públicamente a ir a Cuernavaca a pedirle opinión y a acusar a sus amigos, fue la última vez que Cárdenas se presenta en Cuernavaca. A partir de ahí va a haber una metamorfosis. Y esa metamorfosis va a ser que no había de otra. O se doblegaba como se doblegaron los tres anteriores, o venía un conflicto. Y la próxima semana veremos qué fue lo que ocurrió en ese momento histórico, moderno, de nuestra queridísima historia. Pues, gracias por su atención. Que disfruten su inicio de semana. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.